Good morning, guys. Bienvenidos, bienvenidos. Thank you very much for joining. Good morning, teacher. Good morning, welcome. Morning. Good morning, welcome. Just bear with me. Morning, teacher. Good morning, welcome, welcome. Let me see. Good morning. Good morning. Ahí está. Creo que ahora sí ya sirve la cámara. Ahí está. There we go. I see. Mine says good morning. Thank you very much for joining. Okay. Ahí se están agregando los demás. Así que, well, thank you for joining today, guys. We're going to learn a little bit about questions with present simple, right? So yesterday, we were working with present simple with affirmative sentences and negative sentences. And today, we're going to work with present simple, but this time with the questions, okay? We are going to learn two different types of questions, okay? So thank you for joining today. Give me one moment. I'm going to open up here an exercise. Deme un momentito. Well, and how are you today, guys? Tell me, how are you doing today? How is your day going so far? Is it good? Is it difficult? Is it tiring? ¿Cómo están? I'm barely sick. Oh, really? Sick? Yes. I'm sorry to hear that. Yeah, my daughter got home yesterday, and she was very sick. I don't know what happened. No sé qué le pasó, pobrecita, pero venía súper, súper mal. I think she got the flu. And today she was feeling terrible. Okay. How do you say me duele el cuerpo un poco? Oh, really? I have pain in my body. Pain in my body. Veamos si podemos ponerlo acá en el chat. Vamos a ver. My body. Porque podríamos usar el verbo my body aches, right? Ache es doler. I have pain in my body, right? Solo que pain es como más agudo el dolor, ¿verdad? Or, yeah, those two options probably are the ones that I would use, you know, for talking about un malestar general del cuerpo, right? So we can say it like that. Deme un momento, chicos, que está cargando. A ver, aquí está. Vaya, chicos, vamos a empezar primero con un juego, ¿ok? Y vamos a ir poniendo en práctica un poquito de lo que ya vimos, ¿ok? Y luego vamos a practicar un poquito de lo que vamos a ver este día. Deme un momentito. Permítame que uno de ustedes me esté escribiendo, ya voy. Listo. Okay, very good. So first we're going to, take a look in here, right, at the routines. Oops, perdón, no es este, es este.
este que está acá. Okay, and we have already studied a little bit of present simple. We know, the different questions, etc., right? So we said that in present simple, okay, we have the affirmative form and we have the negative form, ¿verdad? So what happens with the affirmative form? Well, we divide it into two groups. Lo dividimos en dos grupos, ¿se acuerdan? Es la forma más fácil de aprender el present simple, guys. We divide it into two groups, que son I, you, we, they, en plural nouns. Y lo dividimos en la otra parte, lo dividimos en el grupo 2, he, she, it, and singular nouns, decíamos, ¿verdad? ¿Qué más? Well, we studied the rule, estudiamos las reglas, ¿verdad? Que también las repasamos el día de ayer, si ustedes se recuerdan. Okay, and we said that we have basically two rules. Básicamente trabajamos con excepciones. Okay, all the verbs, you add es, and then if the verb ends in x, s, o, sh, ch, etc., we add es. And if the verb ends in y or consonant plus y, we change the y to an I, and then we add es. ¿Qué más aprendimos? We learned about auxiliaries with the negative sentences, right? We learned about auxiliaries and we learned that we use two. Usamos dos. ¿Cuáles son? Don't and doesn't. A ver, with which subject pronouns do I use don't? ¿Con quiénes uso don't? I, you, we, they. Okay, very good. With I, you, we, they, y los plurales, ¿verdad? Plural nouns, okay? Very good. And I use doesn't. ¿Con qué uso doesn't? Con? We, Very good. ¿Y cuál es la belleza de usar don't and doesn't? ¿Qué pasa con mi verbo después? Change the verb. basic form. It changes or it doesn't change? Doesn't change. It doesn't change. Very good. We use the basic form, right? We use the base form of the verb. Entonces, don't y doesn't son esos ayudantes que dicen, hey, don't worry, ¿verdad? Todo lo tengo bajo control. Yo le estoy diciendo a la persona que soy una oración negativa y le estoy diciendo a la otra persona sobre qué subject estoy hablando, right? So I have don't and I have doesn't. Muy bien. Okay, so those are the points that we learned yesterday. Eso fue lo que aprendimos Monday, Tuesday, right? And today we're going to check it. Now it says, over here, it says examples. Do you eat sushi, right? Ah, yes, I eat sushi. Or no, I don't eat sushi, right? So let's go ahead and ask questions, okay? Obviously, don't worry. No se preocupen que ya vamos a ver cómo armar preguntas. Eso yo se los explico hoy. So, do you eat sushi, guys? Do you like sushi? No, I don't like. Okay, who said that? ¿Quién me dijo no, I don't like it? Leila. Leila, ok, very good. So, espérenme que a veces no los veo a todos, pero sí, ahí está Leila. Vamos a ver, Adriana Elizabeth. Does Leila like sushi? No, she doesn't. No, she doesn't. Very good, exactly, right? So, what about this one? Does Leila live in Miami? No, right? She lives in a more beautiful place. Vive en un lugar más bonito todavía, right? She lives in El Salvador, okay? So she doesn't live in Miami, right? She lives in El Salvador, a beautiful country, okay? Then, guys, do you like music? Do you like music? Obviously, right? Obviously, right? So you love music. What type of music do you like? What type of music do you like? Any of you guys, cualquiera de ustedes. What type of music? I like music romantic. I like romantic music. Romantic music. Very good, romantic music, okay? What else? What other types of music do you like? I like 80s. Dígame. 80s. 80s music. Yes, right. I love 80s music. A mí me encanta. I really like it, okay? And in this case, if we're talking about 80s music, right? That was Leila and also Sandra. She told us that she likes romantic music,
Okay, so does Sandra like romantic music? Yes, she does, or no, she doesn't. What do you think? Yes, I like romantic music. Exactly. So yes, she does because she likes romantic music, right? So this is about the questions, okay? Now, whenever we want to talk about questions, and I will share it with you right now, se lo voy a compartir acá. What happens with the question, guys? With questions, we have two different types, okay? ¿Cómo así, Marce? Dos tipos de preguntas. Yes. Okay. We have two types of questions in present simple. We have one that is called yes, no questions, que son las preguntas que acabamos de hacer. Do you like music? Right? Does Leila live in Miami? Right? Do you like sushi? Okay. Does Marcela like sushi? Entonces, those questions, esas preguntas se llaman yes, no questions. Why? Porque eso busca un sí o un no, right? So that's what we look for, okay? So yes, no questions, these questions, ¿verdad? These questions look for, buscan, ¿verdad? Look for, I'm sorry, a yes or a no, a yes or no as an answer, okay? Ejemplos. Do you like sushi? Right? Do you like sushi? Okay. Does she live in Miami? Right? Oops, Miami. Do you like music, etc. Right? So you see, estas preguntas comienzan directamente con el auxiliary, right? And we have two answers. Hay dos respuestas. I can say either yes or no. Do you like sushi? Yes, I do. Or no, Marce, no, I don't. I don't like sushi, right? So yes, I do, or no, I don't. Does she live in Miami? Only two answers. Yes, she does. Or no, she doesn't, right? Do you like music? Oh, yes, I do, right? Yes, I do like music. Or no, Marce, I don't. Soy un, ¿cómo se llama? Un ermitaño. Ermitaña, I don't listen to music, okay? So there you go, right? This is the first type of question. And the reason why I'm explaining this, la razón por la que lo estoy explicando es porque a veces nos confundimos con los dos, right? So this is the first type of questions, okay? There you go. Now, what happens with the second type? The second type of questions are ones that we called in English information questions. Information questions. Bueno, entonces la vamos a dejar ahí para la secuela porque ya vamos a llegar a las information questions, okay? But first, let's talk about yes, no questions. Vamos a irnos primero con las yes, no, and then I'm going to explain the other type of questions, okay? Now, it's very easy, guys, to make up questions. You see, take a look at the examples. We use do or does in present simple questions, okay? Y Marce, ¿y cuál es la fórmula? Here you have the elements that you need for a question. Obviamente aquí puede continuar un complemento y si usted así lo desea, right? But here you have a comparative, a comparative chart. So if it is affirmative, I say I work, right? Or you like, or we do. You know what, Marce? I work in a bank. Or I can say, hey, Marce, I can see, puedo ver, ¿verdad? I can see that you like sushi. Oh, yes, I do, right? We do the homework, teacher. Every day we do homework. Vamos a la plataforma, teacher. Todos los días hacemos los ejercicios tal cual, ¿verdad? Vamos en la plataforma. So we do a lot of exercises. Mensaje subliminal, ¿verdad? Que hagamos la plataforma. Then we have also they. They have a lot of questions, teacher. They have a lot of questions. Or teacher, they have a lot of dogs and cats. No sé cómo le hace esa vecina, pero tiene un montón de gatos y perros. She has a lot of cats and dogs. Now, what happens with the question form? In the question form,
if I have I, you, we, they, que son los dos grupos que yo les expliqué al principio, ¿verdad? I use do for questions. Do I work in a bank? Do you like music? Do we like sushi? Do they work at the airport? Right? So this is the way I am going to make up yes, no questions. But then what happens? I have the second group, okay? And in the second group, I have he, she, it, and singular nouns. For example, teacher, he works in what? He works in a hospital, teacher. Ah, okay, so probably he's a doctor or a nurse. I don't know, right? Hey, she likes romantic music. Talking about Sandra, right? Sandra likes romantic music, right? She does homework every day, teacher. She does the platform every single day. She does the exercises in the platform every single day. It has a lot of information. Mi memoria USB, ¿verdad? Tiene mucha información. It has a lot of information, okay? Now, when I have the second group, my auxiliary is going to be does. Does he do exercise, teacher? Look, he has muscles, right? Does he do exercise, teacher? Does she do the exercises in the platform? Does it have a lot of information, right? So whenever you want to ask questions, yes, no questions, preguntas de sí o no, you have to begin with the auxiliary, okay? Now, I'm going to share with you this info too. Voy a compartírselas acá. Ahí está. Bye. Okay, very good. So, questions so far? ¿Preguntas, chicos? Yes. Dígame. Entonces, en las preguntas, el verbo sí se sí se van a aplicar las reglas, ¿verdad? Buena pregunta. Vamos a ver quién nos quiere decir si se aplican o no. What do you think? ¿Aplicamos las reglas a los verbos en las preguntas o no? A ver, No. Jocelyn. No. Yo pienso que no, solamente en las oraciones afirmativas. Correcto, ¿verdad? No lo vamos a hacer porque ya tenemos do y does. Entonces, do y does cumple la misma función que don't and doesn't. Do, al comenzar una pregunta con do o con does, prácticamente le dice a la otra persona, hey, I'm a question. Soy una pregunta porque estoy comenzando con un auxiliar, ¿verdad? Do or does. Por lo tanto, mis verbos no van a cambiar, solo cambian, como pueden ver en pantalla, en la forma afirmativa, ¿verdad? En la forma negativa ya no. This is the affirmative form and this is the question form. Muy buena pregunta, Sarvia. No sé si contestamos su pregunta, Sarvia. Okay, yes. Thank you so much, You're teacher. welcome, Sarvia. Jocelyn, tell me. Disculpen, me conecté un poquito tarde, pero usted mencionó que hay dos tipos de preguntas. Correct. Entiendo de que en esta ocasión, si usamos el do o el das, o lo vemos el do o el das, es una forma como, es una pregunta cerrada, de sí o no. Pero, Ujú. ¿cuál es la otra forma de preguntar? Ahí vamos. Primero íbamos a explicar esta. Esta es la que acabo de explicar. No se preocupe, Jocelyn. Pero sí, yo en mi caso prefiero no llamarle cerrada para que no confundamos con cerrada y abierta, ¿verdad? Sino que estas son de sí o no y las otras se llaman information questions, ¿verdad? Ahora me voy a pasar a las information questions. Pero acá, questions, preguntas de esta, chicos. Sería como respuesta corta y respuesta larga, ¿verdad? De sí o no. Estas son solo de un sí Ajá. o un no. Ajá. De sí o no. Y No la sería otra, perdón, respuesta larga. Respuesta corta o respuesta larga. no puede ser respuesta corta o respuesta larga porque en la otra, ok, information questions, they look for these questions, look for a specific detail. Esta busca un dato específico, ok. Entonces, acá o es sí o es no. Y acá buscamos un detalle específico. Ese mensaje lo va a llevar una WH word.
¿verdad? La WH word es la que nos va a decir qué es lo que andamos buscando y ya les voy a explicar cómo. ¿Ok? Now, if I move to this part, estas que ustedes ven acá, these examples are information questions. ¿Ok? So, can you see here? ¿Con qué comienzan, chicos? Take a look at the first part. Where, so, WH question. Okay, exactly. We begin with WH questions, okay? That is correct. And we have where, we have how often, we have what, and how much. ¿Ok? Entonces, o puede ser una WH question como where, o puede ser una WH phrase como how often, right? And then also we have the different elements over here, right? So we have the auxiliary, we have our subject, the base form of the verb, and any complement that you might need, okay? So where do you play the guitar? Where, right? Where do you play the guitar? I can say, oh, at church. Teacher, I played the guitar at church, en la iglesia, right? Or I played the guitar at home. Or teacher, I played the guitar in the garage. Ahí practico, ¿verdad? Do your friends live near here? Ok. Si ustedes se fijan, aquí es un cuadro comparativo. Las primeras 4 preguntas son de sí o no. Y las siguientes 4 son information questions, right? Entonces, where do your parents live? Si yo pregunto algo con where, ¿qué ando buscando? ¿Cuál es ese? Place. Information. Lugar. Okay. I need a place. Okay. Si yo pregunto, where do your parents live? I need a place. Busco un lugar. Okay, a place. And what about how often do you wash your hair? ¿Qué ando buscando con how often? ¿Cuál es la respuesta que quiero? How often? Frequency. Frequency. Very good. Frequency. You know Frequency. what? I always wash my hair. Or I sometimes wash my hair, right? I look for frequency. Very good. And in the question, what does this word mean? ¿Qué ando buscando with what? I'm looking for something. Busco algo, because what, looks for things, busca por cosas, ¿verdad? So, a menos que vaya acompañado de alguien más, de algo más, como por ejemplo, what food, ¿qué comida? What food do you like? Ahí sí, ¿qué tipo de comida te gusta? What type of food do you like? Okay. How much? How much does it cost to fly to Puerto Rico? ¿Qué ando buscando con how much? Price. Price. Very good. Busco el precio de algo. Hey, how much? How much is the chicken? Right? How much is the backpack? How much is the dress? How much are the shoes? Right? So that's the reason why. Por eso es que una se llama sí o no y la otra se llama information question, right? And the message, lo que va a contener lo que usted necesita o el mensaje principal de lo que usted anda buscando es acá, the WH word. Okay? So here you have more examples. Por cierto, la pregunta, what do you do? Cuando les pregunten, what do you do? Les están preguntando, what is your job? Okay? What do you do is, what is your job? Okay? So, what do you do? Oh, you know what? I work in a bank. I'm a cashier. I'm a teller. Perdón, cashier es la de una tienda. En un banco, un cajero es un teller. Okay? What does Sandra do? She's a librarian. Oh, en serio, bibliotecaria. Qué genial. What do you do? I'm a teacher. Right? What does your brother do? He works in web design, right? Entonces, these are the different elements that I'm going to need in my questions. Son los que necesitamos en las preguntas. ¿De acuerdo? Okay, so let's go ahead and ask, we're going to, play this game. We're going to practice positive, negative, and question form. ¿Ok? Todo eso que les estaba mostrando ya se los compartí a través de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, let's begin with the positive form, guys. ¿Ok? So, what do you think? Every day he drink or drinks water. Pueden abrir sus micrófonos si gustan.
Drinks. Drinks water. Very good, okay? What about this one? The two girls ride or rides horses by the beach? Right, porque son dos, o sea, they ride horses by the beach every week. Muy bien. What about this one? The father and the baby sleep or sleeps in the bed? Sleep, porque son the father and the baby, o sea, they sleep in the bed. Muy bien. His mother work or works at a factory? Works. Works, because it's a woman. She works, right? Muy bien. My mother and I walk or walks in the park every afternoon. Walk, right? Because it's my mother and I. Por lo tanto, decimos we. We walk in the park every afternoon, right? He drink or drinks tea at breakfast every morning? Drinks, right? Tea. Okay, that is the affirmative way, right? And if you see, si ustedes se fijaron, siempre hay que poner atención al subject, porque no es lo mismo decir my mother and I a que yo diga we. No es lo mismo decir the father and the baby a que yo diga they, right? So we have to be careful. Now, let's go to the negative form, okay? So, the girl don't or doesn't like to eat at a table? Doesn't. Doesn't, very good, okay? The friends don't or doesn't have a car, so they take the subway? Don't, very good, okay? Peter don't or doesn't clean his room very often? Doesn't, right? My car don't or doesn't go very fast, but it works? Doesn't, very good. The kids don't or doesn't use their phones in class? Por allí se escapó un doesn't, pero no, es don't, because it's the kids, plural, right? Todos los niños, right? What about this one? My sister and I don't or doesn't ride the bus we walk? Don't, because we're talking about my sister and I. So we don't ride the bus, we walk. Very good. Vamos a ver acá. Ahora vámonos a las preguntas, questions. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Vamos con yes, no questions. Do or does the man and the woman walk every day? Very good, okay. No escuché ningún does, así que very good. Because the man and the woman, we're talking about they, right? Do they walk every day? Do or does the woman enjoy listening to music? That's the woman, right? Do or does you study English? Do, right? Very good. Do or does the kids sleep at 9 p.m.? Do. Very good, okay? Excellent. Do or does your brother play the piano? Okay. Does, porque your es un adjetivo posesivo, es a possessive adjective. En realidad estamos hablando de tu hermano, o sea, estamos hablando de él, ¿verdad? Does he play the piano? Muy bien, excellent. Do or does the school have a gym? Por ahí escuché un do, ok, pero es does the school have a gym? Very good, excellent, okay? So as you can see, these are like the important things, right, that we have to learn related to the
to the different, elements. And I'm going to ask you please to work with some exercise. Vamos a trabajar, luego regresamos acá, but right now vamos a hacer unos ejercicios, okay? So first, I'm going to give you some examples, okay? So here I have, I like chocolate. How about you? Chicos, cuando ustedes escuchen la pregunta, how about you? Es lo que nosotros llamamos, bueno, lo que nosotros usamos en inglés como ¿y tú? ¿Verdad? Hey, mira, me gusta el chocolate. Y a ti, decimos nosotros. Y a vos también, ¿verdad? Ok, so I like chocolate. How about you? ¿Cómo haría yo la pregunta para hacerle a esta persona? Do you like chocolate? Muy bien. I like chocolate. How about you? Do you like chocolate? Right? Chocolate, right? I play tennis. How about you? What would be the question? Do you play tennis? Ah, muy Do you play bien. tennis? Play tennis. Okay. What about this one? 3. Do you live near here? How about Emily? Do you live Do here? you live near? No, because I'm asking about Emily. Does Emily Ajá. live near here? No. Muy bien. Does Emily, because I'm talking about Emily, does Emily live near here? Muy bien. Si yo digo, Tom plays tennis, how about his friends? ¿Cómo pregunto acerca de sus amigos? Does Tom play tennis? No, he plays tennis, but how about his friends? Do they play tennis? Por ahí escuché la respuesta correcta, ajá. Does he play tennis? Si hablásemos de su amigo, sí está correcta. Does he play tennis? Pero estamos hablando de sus amigos. It's plural. Do they play tennis? Correcto. Podemos preguntar, do his friends play tennis o do they play tennis? Very good. Excellent. 5, you speak English. How about your brother? Does he speak English? Or does his brother speak English? Does brother speak English? Yes, does your brother or does he speak English? Cualquiera de las dos está correcta. Does your brother speak English or does he speak English? Muy bien. What about number 6? I do yoga every morning. How about you? Do you Do you what? do you Do yoga every morning? Correct, right? Do you do yoga every morning? Siempre recordemos que do, o sea, él es un auxiliar. ¿Cómo que es un chico? Ajá. Es un auxiliar y, sorry, es que a veces mi mente se vuela literal, ¿ok? Entonces luego tenemos do como un verb, o sea, do es un verbo, ¿verdad? Pero aquí está cumpliendo dos funciones, o sea, aquí al principio está como un auxiliary, pero luego él viene y ya no está como un auxiliary, sino como un verb. So, do you do yoga every morning? O la otra, do you do homework every day? ¿Verdad? Do you work in the platform every day? La plataforma, ¿ok? Jocelyn, tell me. Una pregunta, teacher. Ajá. También se puede preguntar what about you o solamente how about you. No, yeah. What about you? Yeah, How definitely. dicen what about you. Correcto, las dos formas se pueden. Ajá. How about you and what about you? No hay problema, sí. Okay, what about the next one? We have Sue often travels on business. How about Eric? Eric travels on business. How often? Por ahí. Ajá. Does he Eric travels on business? No. Muy bien, la pregunta está bien bonita, está excelente. Y esa sería una information question, ¿ok? Pero si yo ando buscando una yes no question, perdón, una sí o un sí o un no. does he Ujú. often travel on Business, business? correct, right? Does he travel on business? Y también la que me dijeron ustedes está correcta. How often does he travel on business? Está perfecta. Y ese sería un ejemplo de
information question because I'm looking for frequency, ¿verdad? I want to be famous, no es cierto, pero I want to be famous. How about you? Do you want to be famous? Sí, está bien, solo que hay un do de más. ¿Puedo repetirla? Do you want to be famous? I see, right? Do you want to be famous, right? Do you want to be famous? What about this one? You work hard. How about Anna? Does Anna work hard? Does Anna, very good. Does Anna work hard? Okay. Now, what I need you to do is the following. Vamos a hacer una práctica y lo vamos a combinar las dos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es crear preguntas de sí o no con este que les acabo de compartir. Les voy a compartir este también. Entonces, usen la información que tienen en WhatsApp para completar este ejercicio. Solo denme un momento. Aquí está. Entonces, please go to the WhatsApp group and there you will find the exercise. For this one, para este les voy a dar 7 minutes, 7 minutos, pero si termina antes solo avíseme ahí a través del chat de Zoom. Teacher, I'm ready. Y pues ya cuando la mayoría esté listo, entonces lo revisamos. Para mientras le voy a contestar a toda la gente que está escribiendo ahorita. Ok, el trabajo, por supuesto, don't worry. No es chambre, no es chambre. Permítanme. Ahí dónde está. Vaya, chicos. Aquí está. I'm going to do question. Exactly. You're going to make up questions, okay? Por ejemplo, la primera. Where live your parents? What would be the question, guys? Where do you live your parents? Mm, Where my parents live? ok, pero usando la información que tienen acá, no puedo decir my parents porque me están No. preguntando a mí. Oh, Where do you live? where Where does Where do live live your parents? where do your parents live? Ahí sí, ¿verdad? Where do your parents live? ¿Ok? Why? Porque, por eso les dije, tienen que usar la información que está en WhatsApp. Ahí está la fórmula. WH word, auxiliary, subject, and verb. Where do your parents live? You have to organize information. Tiene que organizar la información. ¿De acuerdo? Entonces, I'm going to give you 7 minutes. Solo me hacen el favor y me apagan todos los micrófonos, ¿verdad? And we are going to begin with the exercise right now. Cualquier pregunta, aquí estoy. Solo de mi momento.
Para mientras, chicos, voy a dejar de compartir. Está en WhatsApp, ¿ok? Pero voy a tomar la captura de pantalla. Así que todos ahí, please. Sonrisa. ¿Verdad? Are you ready? Tomémosla entonces. La tomamos en 3, 2, 1. Ahí va. There we go. Solo vamos a recortar. Ahí está, chicos. Thank you. There you go. Y no pusimos el timer, se me olvidó. Pero let me know when you're ready, ¿ok? No, en este chat, Flor Molina. En el chat de WhatsApp, no. Aquí en el de Zoom. Eso. Vaya, Flor, no problem. Today is Thursday.
Ready, guys? ¿Estamos listos? Yes. Very good. Hoy sí. Let's go ahead and check the answers then. Just one thing, okay? Don't forget to add your names, ¿verdad? Recuerden los nombres. Tiene que ser completo como en el DUI y primero los apellidos y después el nombre. De lo contrario, ni cuenta se va a dar y al final no le van a aparecer minutos. Porque como se baja el archivo y si no hace match, cuando al momento de que hacen el cruce de la base de datos, si el nombre no hace match con el del DUI, entonces perdió esos minutos, ¿verdad? Así que please be careful with the attendance. Arregle el nombre. Entre más rápido lo haga, pues más minutos le van a aparecer con su nombre tal cual, ¿verdad? Así de que number 2, volunteer for number 2. Raise your hand if you want to participate, okay? Raise your hand. Susana, number 2. Do you get up early? Muy bien, right? Do you get up early? Okay. Number 3, Paola. Who often watch? No, sorry. You because you often watch TV. Remember the elements, ¿verdad? Tenemos que acordarnos de los elementos que necesitamos, los que están en WhatsApp, ¿verdad? Primero necesito una WH word, ¿verdad? Después necesito un auxiliary, ¿ok? Después necesito un subject. Después necesito mi verb en base form. Oops, perdón. Verb, ¿verdad? This verb has to be in base form, ¿ok? And at the end, I need a complement, ¿ok? And also, I need a question mark. Ahora, ordene esos elementos que tienen esa pregunta. Con ese orden, ¿cómo nos quedaría? Who often you watch TV? Pero después de la WH word viene un auxiliary. ¿Qué seguiría después? Who often do you Ujú, watch TV? muy bien, ahora sí. Ok. How often do you watch TV? Very good. Okay, thank you, Paola. What about you, Flor Virginia? What do you want for dinner? What do you want for dinner? Muy bien. Next one. Fatima, number 5. How often do you watch TV? No, number 5. Do you like football? Very good. Do you like football? Thank you. Joanna, number 6. Joanna? Does your brother like football? Muy bien, right? Does your brother like football? Okay, very good. Number 7. Volunteer for number 7. What do you do in your free time? Okay. Leila. What do you do in your free time? Thank you, Leila. What do you do in your free time? Anyone else? Sandra, number 8. Y luego Salvia. Does your sister work here? Okay, very good. Does your sister work here? Okay. Number 9, Salvia. Do you have breakfast every morning? Okay, muy bien. Do you have breakfast every morning? Very good. What about number 10? Number 10. Where are those volunteers? Flor Virginia. What does mean this word? Let's take a look at the formula. Repeat. What does What does mean? No, we need the subject here. Okay, this word mean. There you go. Okay. What does this word mean? Excellent. Very good. What about number 11? 11? Number 11? That's I'm not sure. Okay, tell me.
Uh, does it snow Mhm. in the winter here? Okay, very good. Or does it snow here in the winter? Right? Does it not here in the winter? Uh-huh. Very good. Number 12. Flor Virginia, yes. What time do you go to the bed? What time do you go to bed, right? To bed. Uh-huh. Number 13. Number 13. How much costs it to travel to Mexico? And what about the auxiliary? How much does it cost to travel to Mexico? Very good, right? How much does it cost to travel to Mexico? Thank you, Marixa. And number 14. Number 14. Dígame, Joanna. Sería, what do you do in your free time? Okay, what do you do in your free time? Very good job, guys. Okay, so you did a great job with the questions. Y lo hicieron usando afirmativas y negativas. I mean, yes, no questions y information questions. Lo único que siempre les recuerdo es eso, ¿verdad? Try to remember the formulas, right? Esa es la fórmula para las information questions y la misma, ¿verdad? La vamos a usar para las yes, no questions, ¿verdad? Entonces acá tenemos information questions. Solo voy a hacer esto para acá. Y acá tenemos las yes, no questions, ¿verdad? Okay, and that's it. That's what you have to do, right? Solo tiene que, cada vez que vaya a hacer una pregunta, pensar a dónde van esos elementos y tener cuidado de incluirlos siempre, okay? Very good. So what are we going to do right now? Right now, we're going to talk a little bit, okay, about the things that you do. Vamos a hablar un poquito de ustedes, pero lo vamos a hacer en los breakout rooms, ¿ok? Entonces, veamos aquí. Deme un momento. Ahora, aquí les dejo en WhatsApp. Okay, the questions, I'm going to share them with you. Se las voy a pasar. So before we move to the breakout room, I'll share with you the questions. Las preguntas están en present simple, okay? I'm not asking you to make up the questions. I'm giving you the questions. Ya les estoy dando las preguntas, okay? Así que we're going to work in probably in groups of 3, okay? And then we're going to come back here. Mi recomendación es trate de participar lo más que pueda, porque muy probablemente este es el único momento en el que usted tiene la oportunidad de participar, ¿verdad? Con alguien. Entonces, yo siento de que si no guardamos, ¿verdad? Esa participación, pues ya no tengo la oportunidad de seguir practicando con nadie más. Si hay alguien que de repente dice, teacher, yo no voy a poder entrar, ok, pero solo recuerde que alguien la está esperando ahí para poder trabajar, ¿verdad? Así que let's go to the breakout rooms right now. Ya están las preguntas en WhatsApp. Esas son las que vamos a preguntarnos, ¿ok? Go to the breakout rooms right now and use the questions, right? Use the questions that we have in the breakout rooms. Vayan ingresando, please. Yo voy a ir a visitarlos uno por uno, no se preocupe.
pasen a los breakout rooms. Okay, what are some activities do you like to do? For example, for me, my activities I prefer to read. I like to read novels. For example, in this moment, I read a novel from Married with I how much? Wait, I Okay. say my book. Is my favorite book, but in English, I don't know how can I say that. Do you know how can I say matrimonio por conveniencia? Convenience. No, I know. no. But I'm going to check in Okay, the but website. in this moment, I read this book. And I like to practice karate. Karate, sorry. And sometimes I like to cook. Sometime. Yeah, sometimes. I like to cook, but desserts, Oh, like cookies or cheesecake. Or my favorite is I can cook that. what about you? My day. Ven. Sí. Ok, Hoy sí ahí se puede. está. Ok, dice, what are some activities you like to do? Va, yo pregunto y cualquiera responde. Como Okay. pueda, ahí lo que sepa. La cosa es practicar. I like
to play soccer, listen to music, reading books, and reading books. ¿Qué más? Y play basketball. Okay, very good. Question number 2. What are some good habits that you have? I sleep too late, creo. I sleep too late. Sería un mal hábito mío. Me, I watch TV a lot. Me waking up late. ¿Cómo? Waking up late. The next, what is something you should do every day but don't? But don't. Um, Como alguna cosa que le gustaría hacer en el cada día, pero no las hace, creo. mm, Early es leer, ¿verdad? ¿Cómo? El leer es early. real. Hey guys, ¿cómo estamos acá? ¿Estamos participando? ¿Hay algún problema de conexión? Or do you have any doubts? Hola. Yo ahorita estoy contestando las preguntas. ¿Me escucha, Rodrigo Ernesto? No, pero las preguntas no las vamos a contestar escritas. Todo esto es de forma oral, no vamos a escribir nada. Ok. Ujú. Sí, la cosa es hablar y practicar con los compañeros, ¿verdad? Si no lo hacemos, entonces no obtenemos nota de participación, ¿verdad? No sé si se recuerdan que hay una nota de participación que es la que nosotros ingresamos en el cuadro, ¿verdad? Entonces, just try to practice, tratemos de practicar, ¿verdad? Para que podamos obtener esa nota, ¿de acuerdo? Rodrigo Ernesto, ¿me escucha? Bueno.
Claro. Pedazo. Ay, no. Nos costó hablar ahorita. In my free time, I playing guitar. I watch TV, watching my favorite series with my wife. Okay. Excellent. I sing in my church, or I learn more song. I listen music. I I learn English. I watch videos in YouTube about the vocabulary, new vocabulary. So this is my daily routine, Okay. in free time. Okay. Okay. Excellent. Cada rato me cambia la cabeza. The strong gets is, how do you say terremoto? I don't know. Permítame, vamos a ver. Earthquake. Earthquake. Airwick. Airwick. The strong is airwick. Welcome back. Ya van a venir todos los demás, así que esperémosle. Todavía me faltan algunos. Todavía faltan. Let's wait. Ya en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí vienen todos ya. Muy bien. Ok, so welcome back, guys. Gracias por ingresar y participar. Observaciones que tengo de los breakout rooms. Algunos no estaban trabajando, ¿verdad? Y recordemos de que el breakout room, esa parte de la clase, yo siento que es una de las más importantes porque es la interacción que usted tiene con sus compañeros. Aquí viene algo importante y la pregunta es, ¿para qué estamos estudiando inglés? Vaya, ¿cuál sería la razón por la que ustedes están estudiando inglés? Quisiera saber, ¿cuál es la razón por la que usted está estudiando inglés? Yo, teacher, quiero aprender a interactuar con, no importa si habla inglés, español, entender qué me están diciendo. Interact with other people. Ok, muy bien. Joana. Yo por la universidad estoy estudiando traducción y necesito aprender más del inglés. Okay, university. Okay, learn the language. Okay, learn the language. Muy bien. Sarvia. Yo porque quiero obtener un trabajo. Okay, to get a better job. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Rachel. Siempre me gustó, siempre quise estudiar inglés y siempre he querido también estudiar licenciatura en idiomas. Okay. Study academic
Academic English, porque ese ya es más académico, ¿verdad? Pero usted quiere tener una base para poder estudiar la licenciatura, ¿verdad? Yes, sí. Academic English. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué más estamos estudiando inglés? Yo quiero estudiar inglés porque abre puertas a mejores trabajos, Ok. mejores oportunidades. Muy bien. Open doors for better opportunities, ¿verdad? ¿Para qué más? Opportunities. Ajá, ¿por qué más? Make my dreams come true. Okay, make your dreams come true. Very good. Make dreams come true. ¿Qué más? What else? ¿Alguien va a viajar? Improve my English. Ah, Improve my English. improve your English. Okay, improve your English. Muy bien. ¿Qué más? ¿Solamente? Vaya. Todo esto que nosotros acabamos de decir no lo podemos lograr si, número uno, no hacemos algo adicional y número dos, si no interactuamos con los demás. Si ustedes se fijan, la mayoría de las razones por las que usted está estudiando implica comunicarse con otra persona. Pero si yo no lo hago, ¿verdad? En un momentito, tal vez el único momentito que tengo para interactuar, entonces se va a hacer súper difícil. Alargamos más el proceso. Entonces, para poder lograr cada una de estas cosas, ¿verdad? Primero tengo que dedicar, aparte de la clase, tiempo para aprender on my own, como decimos en inglés, para aprender usted solo, ¿verdad? Esta es parte del proceso. Yo vengo y explico un tema, pero yo soy parte del proceso que usted inicia, right? Entonces, aprender un idioma para todos es diferente porque todos somos un mundo distinto, ¿verdad? Hay unos que aprendemos a través de imágenes, otros aprendemos a través de libros. En mi caso, yo aprendí a través de la lectura. Otros aprendemos escuchando música, que la música para mí es excelente, especialmente los 70s, 80s, 90s y todavía a principios del 2000 la música tenía pues letras que eran como más llevaderas, no era la misma palabra repetida durante los 5 minutos de la canción como hoy en día, ¿verdad? Entonces había bastante vocabulario que usted podía practicar. La música, en mi caso, yo siento que me ayudó bastante en pronunciación, ¿verdad? Eh, todo lo que está aquí es cierto, ¿verdad? En mi caso, yo estudié una licenciatura en idioma inglés, pero mientras yo pues estaba en mi adolescencia y todo, no pude estudiar porque no tuve la oportunidad, entonces me tuve que esperar hasta que llegué a la universidad, ¿verdad? Ahí estudié. Entonces lo mismo, quería un mejor trabajo. Bueno, yo sabía que tenía que tratar de mejorar y practicar lo más que pudiera, ¿verdad? Y sí, definitivamente nos abre puertas a muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. ¿Ok? Incluso, por ejemplo, la cosa más tontita, digamos, que hasta uno puede lograr. Bueno, yo tengo mi youtuber favorito, bueno, favorita porque es una mujer. Entonces, es súper bonito poder platicar con ella porque pues ella es norteamericana, ¿verdad? Entonces, es súper genial. Leer libros en inglés es súper bonito. Tener acceso a información que la gente no la traduce al español, ¿verdad? Porque la tienen solo en inglés, entonces, ¿por qué no? O sea, son un montón de cosas. Pero si yo no practico con otros compañeros, ¿verdad? No hago un esfuerzo adicional, no practico, no pongo música en inglés, no pongo programas en inglés, no trato de buscar un librito de esos que les dije de segunda mano, que a veces valen hasta 50 centavos, $1, 80 centavos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hacemos ese extra, nos vamos a tardar más. Yo no creo en eso que dicen, venga a esta academia y va a aprender inglés en 3 meses, 6 meses. Seamos realistas. Todos somos Mentira, es mentira. diferentes. Todos somos diferentes, no vamos a aprender al mismo tiempo. Entonces, don't forget that, no olvide eso, ¿verdad? Cada vez que entren a los breakout rooms, traten de interactuar lo más que puedan. Yo entré, pero yo no me puedo meter, yo solo puedo escuchar.
Y me gustó en una parte, en un salón al que entré, pero alguien preguntó, ¿y qué sí, y cómo dices tal cosa? O cómo se dice esto. Y una de sus compañeras le dijo, espéreme, ahorita lo busco, ¿verdad? Entonces, esa parte incluso de preguntar, buscar antes de preguntar, voy a buscar yo qué significa tal cosa. Ah, ok, significa esto. No, ya sé, no lo voy a preguntar porque ya lo busqué, ¿verdad? Les voy a compartir aquí un link que es el diccionario que yo uso. Este link usted lo puede usar en inglés o en español y la aplicación usted la descarga, según entiendo yo, no necesita ¿Internet? internet, creo yo, ajá, pero revise, ¿verdad? Ya les digo cuál es. Se llama Word Reference, ¿verdad? Es muy bueno. Y también está Lingui. Quiero ver cómo ya me acuerdo de compartirlo. Este es el diccionario que yo tengo en el teléfono que siento que es bien práctico, ¿verdad? Es ese. Ahí está. Y el segundo diccionario que es más que todo para eso, para saber el significado de una palabra y le da la traducción de varias opciones que se llama Lingui. Ese también se los voy a compartir acá. Ahí está. Entonces, estos dos links que les compartí, ¿verdad? Esos dos son diccionarios. Ahí está. Thank you, teacher. You're welcome. Ahí ustedes escogen, ¿verdad? ¿Cuál es el que quieren utilizar? ¿Cuál sale mejor? Solo nada más prográmelo para lo que les salga mejor. Si inglés o inglés-español. ¿De acuerdo? Now, let's take a look at the questions that we have, okay? We have questions like, what are some activities you like to do? Okay? So guys, I'm asking you, what are some activities you like to do? What are some things that you say, hey, I enjoy doing this? Like your hobbies, activities you like to do. I do reading books. Well, it's not do reading books, but you can say I like reading books. Muy bien. Es que yo pensé que tenía que usar específicamente el do. Es que la pregunta es, what are some activities you like to do? ¿Cuáles son las actividades que te gusta hacer? Do es hacer. Ajá, It's a verb. It's a verb. Muy bien. Okay. Bien, entonces, Paola, por ejemplo, she likes reading. Ajá, dígame, Leila, perdón. In my case, no it's an activity, but I like sleep when I have time. Sleeping when you have time. Yeah, and you know what? Sleeping is very important. So whenever you have the opportunity, sleep and rest. Because all day I go to the bed at 10 or 11 o'clock. Yes, that's very late. Así que cuando uno encuentra un espacio para dormir, even better. Very good. In the hammock? Hammock. Yes, hammock. Uh-huh. So you sleep on the hammock. I like it. Yes, I have heard that it is very comfortable. Y también es cool, es fresco, right? Than the bed. It's cooler than the bed. Yes. Okay, very good. Fatima, what about you? I like to draw and cook. To draw and cook. Okay, very good. Drawing and cooking. Yes, definitely. Okay. Who else? ¿Quién más? What I are some things? play basketball. You play basketball? Yes. Oh, okay, great. Do you have a park? Do you go to the park? I'm sorry, to play? Brasilia? In the park. Okay, very good. What about you, Sarvia? What are some activities you like to do? I try to exercise every day. Oh, really? You try to exercise every day. Lo voy a poner así porque así lo veo, si no se me escapan algunas manos, okay? Then, guys, what are some good habits that you have? Good habits, okay? Un hábito que diga, I'm proud of it. Estoy orgullosa de él. Take a shower, okay? Very good. Obviously, you have to take a shower every day, okay? Taking a shower. What else? Good habits that you have. Something that, yes, Fatima. And my habits are reading and listening to music.
Okay, reading and listening to music. Well, reading, definitely. I mean, if you can read, if you can get some minutes to read, that would be wonderful. Okay, Salvia, what about you? Permita. Le permito, go ahead. I brush my teeth. Okay, you brush your teeth. You know, actually brushing your teeth in the morning, when you brush your teeth in the morning, you remove all the bacteria, right? You remove all the bacteria from your mouth. De hecho, deberíamos, una de las primeras cosas que deberíamos hacer en la mañana es cepillarnos antes de comer, antes de cualquier cosa, incluso tomar agua, to brush your teeth. So you remove the bacteria. Because I do if that. you, yes, if you eat and you have that bacteria, it goes to your stomach, right? Yes, So you have to take care of your teeth. Even before you drink water, incluso antes de tomar agua, lávese los dientes, okay? Yes. Good habits. Well, I will give you some examples. Okay. Well, dígame, Joanna, I'm sorry. I get up 5:30 a.m. every day. You wake up at 5:30 a.m. Excellent. Yeah, I mean, if you wake up early, that's a good habit because you have more time. You have more time to do more things, okay? Now, good habits, for example, to leave your phone outside the room. Llévese ese teléfono para afuera, okay? So take it out of your room. Don't leave it there, okay? Good habits. Another good habit is to stop using screens. You know, stop using screens 2 hours before you go to bed. 2 horas antes de ir a la cama, hay que dejar de usar pantallas. Why? Because your brain needs to rest, right? Otherwise, the brain it's not able to go to rest. Usted se puede ir a acostar, pero pobre cerebro ahí está, lero, right? Okay. What about this one, guys? Do you have any bad habits? But be honest, okay? Do you have any bad habits? Cabal, Yes, eso que acaba de decir, teacher. yes, Dígame, Flor Virginia. Bueno, voy con Flor Virginia y luego con Leila. Ajá. Flor I Virginia. don't feel proud about my habit, but I drink Coke. Flor Virginia, la vamos a poner en castigo, okay? Flor Virginia, you like to drink Coke. Okay, so Coke, yes, pero podemos comenzar little by little, ¿verdad? Poquito a poquito, you can stop like una vez a la semana o 2 veces a la semana. How often do you drink Coke? I think, but sometimes, Okay. 3 times a week. 3 times a week. Yeah, okay, so you can remove 1. Luego remueve una 2 times a week, then 1 time a week, y luego va disminuyendo, right? So with sugar, la cosa con el azúcar es ir poco a poco, no puede ser de un solo, right? So you have to go little by little, okay? But yes, yo creo que todos, ¿verdad, chicos? Todos pecamos con la gaseosa, but what can we do is so delicious. But anyways, okay? Leila, you were going to say something, I'm sorry. Yes, I have a bad habit. Okay, tell me, what is that bad habit? Because I don't like wash. Oh, you don't like washing clothes? No, but I have to do it. Yes, I mean, I know, yes. I think I understand you. Yo creo que le entiendo. Esa es de las últimas cosas que dejo yo así como que casi que ya me va a hablar, ¿verdad? And I said, no, I don't want to do it, okay? But anyways, I have to, okay? But the clothes to my husband? My husband's clothes? Yes, but all day, I have to wash. Yes, that's true, right? So what can we do? That's what we got. But my is I don't have time. I don't want. I don't want. You didn't want to do it. Yeah, I mean, you postponed. Entonces, you postponed washing clothes. Okay, very good. What about you, Joanna? A bad habit? My bad habit is my procrastination. Okay, procrastination. Okay. Wow, procrastination es dejar todo para última hora, right? That's procrastination. But there are some studies that, have shown that procrastination
goes beyond. A veces tiene también que ver, en mi caso, pues me sucede, pero yo estoy consciente que son síntomas de déficit de atención, right? En mi caso, por ejemplo. So, sometimes there are, many things involved. Hay muchas cosas que están como ligadas, ¿verdad? But yes, it's difficult. Y parece que a uno hasta disfruta la adrenalina del último momento en el que uno la está haciendo y uno siente que mejor trabaja. Ah, ¿verdad? Ya vi que algunos se identifican con mi persona. Y uno dice, es que me está quedando súper genial, pero solo tengo tanto, entonces más le mete, más esfuerzo le pone. Dígame, Sandra. Bad My habit. bad habit is drink much coffee. Drinking a lot of coffee. Drinking a lot of coffee. Yes. Okay. But if you think that it's a bad habit for you, you can like stop drinking. For example, in my case, in the past, I used to drink 4 or 5 cups a day. 4 Wow. or 5 cups a day. Pero era porque... 3 or 4. 4 or 5. 4 or 5, ajá. Oh. And era porque pues por mucho tiempo trabajé en call center. Entonces, I really need it. Lo necesitaba porque yo tenía mi trabajo de día y daba clases en la noche, porque siempre he tenido más de un trabajo por cualquier cosa, uno nunca sabe. Entonces, I was working like that. Entonces, I was drinking, a lot of coffee, but now, no, only one, solo una. Y si no, pues café de mentira si tengo ganas en la tarde, pero no more coffee, ¿ok? You can begin, drinking less and less, y va a llegar un punto en el que ya, ¿ok? Le va a pasar como a mí, que como ya estoy viejita, hasta ya leí el sabor al café amargo. Así que we're going to stop here, guys and boys, okay? Tomorrow we're going to continue, pero antes de eso voy a tomar la captura de pantalla de este momento, así que todos sonrientes, please. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está, solo déjenme recortarlo. And tomorrow we're going to talk about frequency adverbs, okay? We're going to talk about frequency adverbs, okay? And también no olviden trabajar en su plataforma. De acuerdo a la plataforma hay que completarla. Así que, guys, thank you so much for joining. Ahora entregaron los usuarios. Ah, ok. Ah, yes, it's true. Por favor, pendientes de los usuarios para que puedan ingresar, ¿verdad? Ahora Y les pues, enviaron a mí. ¿hoy se lo enviaron a usted? Sí, hoy en la Okay. mañana. Bien. Ok, very good. Así que los demás, si no han revisado, chequen, please. Y cualquier pregunta, pues nos avisan en el chat. Así que thank you for joining. Have a good day, guys. Bye-bye. Bye. You, Bye. teacher. You're welcome. Bye.